Dios mío, yo correré a ti, oh roca mía, yo correré a ti, oh roca mía. Bueno, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Es un privilegio para mí poder estar a través de esta plataforma compartiendo la palabra de Dios. En esta noche, vamos a hacer nuestras vistas y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, una vez más te damos las gracias por tu palabra, Señor, por esta palabra con la que nos vas a hablar, Señor bendito. Padre, te pido que tú puedas tocar cada corazón, que puedas transformar cada vida de aquellas personas que se están conectando, que al menos una porción de tu palabra pueda llegar hasta sus oídos y llegar aún hasta sus corazones, Señor. Que esa palabra pueda transformar sus vidas, que pueda fortalecerlos, que pueda, Señor, también animarlos, Padre, para que puedan afrontar y avanzar cualquiera sea su dificultad o condición, Señor. Usa este medio para poder llegar a más personas y llevarlas, Señor, a tu santo evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a leer el capítulo 8 del libro de Mateo. Así que abrimos nuestras Biblias, hermanos, y vamos al capítulo 8. Sin antes recordarles pues que cada evangelio tiene un propósito. Son 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos. Quiere decir que esos 3 hablan de temas muy parecidos. No son iguales, no son idénticos, pero sí son muy parecidos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan ya es algo diferente, pero son los 3 evangelios sinópticos. Entonces, el primer evangelio, que es de Mateo, habla de Jesucristo y lo trata desde un punto de vista, o mejor dicho, del 2 al 4. Luego también nos habla del paralítico bajado por el techo, en Mateo 9, el llamado de Leví, después arrancando las espigas, ¿no? Hay muchas cosas de las que nos habla, muchos milagros que nos habla este evangelio, pero nos habla a partir del capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo donde que se inicia un cambio de dirección en la enseñanza de la vida de Jesús, porque primero nos habla de muchas doctrinas que Jesús nos ha hablado, pero a partir del 8 ya nos comienza a manifestar el poder de Jesús, el poder de Dios, que se manifiesta a través de Jesús. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí ya vamos a un orden más exacto de lo que nos está hablando el libro de Mateo, ¿no? El libro de Mateo nos habla, como mencioné hace un momento, de varios milagros. Y acá voy a presentar los milagros en orden cronológico, tal cual aparecen en la Biblia. El primer milagro es la pesca milagrosa. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico bajado por el techo y Jesús sana a un hombre con la mano seca. De estos milagros Jesús los hacía desde que inició su ministerio. Sin embargo, en Mateo se comienzan a narrar a partir del capítulo 8. Valga la redundancia y lo repito porque esto tiene un sentido muy importante. Es el capítulo 8 donde nos va a mostrar Dios, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces vamos a recordar también un poco el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla, bueno, desde el 5, 6 y el 7 nos habla acerca del Sermón del Monte. Y la enseñanza doctrinal más importante que nos da Jesús, nos lo da en el Sermón del Monte. Entonces es a partir de ahí que Jesús va a empezar
Bueno, Mateo nos va a empezar a narrar los milagros de Jesús. Primero nos da la base doctrinal, nos da el fundamento en conocimiento, ¿no? Para poder entender cada uno de estos milagros, porque cada milagro tiene un significado muy profundo y muy importante. Y para entender eso tenemos que entender primero un poco de doctrina. Es por eso que Mateo se enfatiza los primeros 7 capítulos en hablar de la doctrina, y esto está digamos más resaltado en el Sermón del Monte, del cual nos habla en el capítulo 5, 6 y 7. Ya acabando el Sermón del Monte, continuamos con el 8, donde que ya nos habla acerca de los milagros. Y ahora sí vamos a pasar a esta parte. Bueno, aquí está el bosquejo que vamos a justamente comenzar a leer, pero sin más preámbulos vamos a iniciar el capítulo 7. El capítulo 8, disculpen. Dice de esta manera: cuando descendió Jesús del monte, ¿no? Después del sermón del monte, nos está hablando esto de aquí, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Él está diciendo: Jesús, si quieres, puedes limpiarme, porque este leproso sabía que Jesús sí podía limpiarle, sí podía sanarle. Pero lo que él le pregunta no es si puede, sino si quiere. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aceptando primeramente la deidad de Jesús, aceptando su poder, él se acerca a él preguntándole que si quiere sanarlo. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Responde a su pregunta: sí quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces recordemos que en el capítulo 3, si no me equivoco, de Levítico, nos habla acerca del tratamiento o los protocolos que se seguían con ciertas enfermedades, y en especial la lepra, ¿no? Porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa y lo sigue siendo, y difícil de tratar, ¿no? Y en aquellos tiempos era imposible tratarla, esa enfermedad, y era una enfermedad muy temida, ¿no? Las personas que se contagiaban de lepra tenían que ser separadas de las demás y llevados a un lugar muy lejano, muy apartado, para evitar que esta enfermedad se pueda expandir, ¿no? Porque era una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, esta persona no estaba en este refugio de leprosos, porque este refugio estaba muy apartado. El caso de este leproso seguramente, ¿verdad? Porque se acercó a Jesús. Si él hubiera estado en ese sitio de refugio, no hubiera podido acercarse a Jesús. Sin embargo, él se acercó a Jesús, dejó su escondite para poder acercarse a Jesús para que él lo sanara. Él arriesgó su libertad, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque si él era encontrado, iba a ser llevado a la fuerza a aquel refugio de leprosos. Sin embargo, él dejó su lugar, dejó su guarida, su escondite, y se acercó a Jesús, porque sabía que él podía sanarlo y era su última esperanza de sanidad. Entonces, él se arriesgó mucho, estaba arriesgando mucho al acercarse a Jesús, pero sabía que él lo podía ayudar. Entonces, esto es un poco la enseñanza de este leproso, ¿no? Que él dejó el lugar donde estaba escondido, arriesgando todo. Es así como también nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Dejar el lugar donde estamos, escondidos, entre comillas, ¿no? Arriesgar todo lo que tenemos, porque para acercarnos a Dios tenemos que dejar todo lo que tenemos. Arriesgar todo lo que... No había necesidad de que toque a nadie, pero en este caso tocó al leproso. Recordemos que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Había pues partes del cuerpo donde que dejaba de llegar la sangre, no había irrigación de la sangre, y esa parte comenzaba a podrirse. Y los leprosos pues se veían pues que tenían heridas, partes incluso de la carne se les caía, porque al no llegar
el flujo sanguíneo, esa parte de la carne se pudre, tiene mal olor y se cae, ¿no? Y entonces era una enfermedad muy terrible. Y si tú tocabas a un leproso, era seguro que te contagiaba. Es por eso que ellos eran apartados. La gente tenía temor a los leprosos, los rechazaba, los marginaba absolutamente, los abandonaban a su suerte para que mueran, ¿no? Sin embargo, Jesús, dando el ejemplo, no rehusó al leproso, no lo rechazó, no lo marginó, sino más bien lo tocó y seguramente quizás hasta lo abrazó, ¿no? Diciendo pues que no hay que tener temor a las enfermedades, no hay que tener temor a los males. Si nosotros hacemos lo correcto, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos sana. Entonces esto es lo que nos está tratando de decir Jesús, que más que marginar a un enfermo, hay que tratarlo con bastante amor, con bastante cercanía y empatía, ¿no? Esto es lo que Jesús está enseñando con su ejemplo al sanar a este leproso tocándolo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente milagro de Jesús en Mateo capítulo 8, verso 5. Dice así: Jesús sana al siervo de un centurión. Justamente el ejemplo que citaba hace un momento, ¿no? Dice así, miren: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré a sanarle. Respondió el centurión y dijo, acá hacemos un paréntesis, hay que recordar que un centurión no es judío. Un centurión es una autoridad militar que está a cargo de 100 soldados, ¿no? Entonces él no puede ser judío, él era romano, ¿no? Entonces este romano, sin tener la formación ni doctrina judía, se acercó a Jesús porque sabía que él hacía milagros, sabía que él tenía poder y hacía grandes señales y prodigios. Es por eso que él se acerca a él sin ser judío, sin ser mucho menos cristiano, ¿no? Se acerca y le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nosotros no entendemos. Hay un principio de autoridad. Que tú, para poder tener autoridad sobre personas, sobre un grupo, sobre cualquier cosa, sobre cualquier entidad, para que tú tengas autoridad también tienes que someterte a otra autoridad superior. Es así. Yo, por ejemplo, soy maestro, bajo mí están los estudiantes, ellos se someten a mi autoridad, pero yo me someto a la autoridad de que está arriba de mí, o que en este caso sería el director. Si yo no me someto a la autoridad del director o de la dirección, entonces la autoridad que tengo sobre los estudiantes me sería quitada, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y así también funciona en las cosas de Dios. Si no nos sometemos a la autoridad de Dios, cualquier otra autoridad que Dios nos haya dado nos será quitada. Así que si queremos tener autoridad, potestad sobre algún ámbito de la vida, la familia quizás, o algún aspecto de nuestra vida que queremos tener cierto control, pues para tener cierto control, autoridad sobre esto, primeramente tenemos que someternos a la autoridad de Dios, ¿no? Bueno, y Jesús pues le dice que él iba a ir, ¿no? Le dice: dime, vamos allá a tu casa y yo voy a sanar, voy a tocar a tu criado y lo sanaré. Pero él dice: no soy digno, solamente di la palabra, di la orden y mi criado sanará, ¿no? Jesús se maravilla
se maravilla de la fe de ese centurión, porque no era judío, no era del reino, sin embargo, conocía de la autoridad del reino. Entonces Jesús al oír que sin embargo van a ser echados. ¿Por qué? Por su falta de fe. Por su falta de fe. Pues esto es lo que nos quiere decir esta palabra. Hay ciertas reglas en el reino de los cielos que se extrapolan a todo ámbito de la vida, ¿no? La autoridad se hereda, la autoridad desciende en línea vertical. Y si tú no te sometes a la autoridad del que está arriba, tampoco tendrás autoridad sobre nadie más. Esto es muy importante. Seguimos. El siguiente milagro: Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y llevó nuestras dolencias. Esto está en Isaías capítulo 53, donde Jesús se presenta como el cordero, ¿no?, que muere, se sacrifica por nuestras enfermedades, para darnos a nosotros salvación y vida eterna, ¿no? Ese es el propósito de este libro de Mateo, y es por eso que presenta esta cronología de la vida de Jesús. Estaba con lepra o con algún demonio poseída, ¿no? Tenía una fiebre muy fuerte, sí. Estaba postrada en cama, no le dejaba continuar con sus actividades diarias, cotidianas, pero no era una afección crítica. Sin embargo, Jesús la sana, ¿verdad? También a la suegra de Pedro, ¿no? También le tocó con su mano en este caso, y la fiebre la dejó al instante. Ella se levantó y comenzó a servir. Vamos a ir con la siguiente parte, que es el versículo 18. Esperan un segundo que se me cortó la... El Dios que servimos es un Dios de oportunidades. Continuamos con Mateo 8, vamos al capítulo 18. Y dice en el verso 18, nos habla de los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Y dice de esta manera. Mateo 8, capítulo 18. Y viniéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquí, hermanos, voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Desde el momento que tú le aceptas al Señor, que tú le reconoces que le has fallado, Él elige escribir una nueva historia Vamos a para tu compartir la vida, pantalla, me da un un nuevo segundo. comienzo, una nueva temporada para tu vida. Él viene a levantarte en esta hora. El Dios que servimos es un Dios de oportunidades. Dice así la palabra de Dios. Entonces hemos leído el verso 18 en adelante, donde nos habla acerca de los que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Pues aquí nos está diciendo pues que habían personas, nos habla del caso de dos personas que querían seguir a Jesús, ¿no? Y que al final
no lograron seguirlo. Tenían el deseo de seguir a Jesús, pero no lo siguieron. ¿Quiénes eran? La primera persona dice, ¿no? Era un escriba, un maestro de la ley, una persona que conocía la palabra, ¿no? En un contexto actual podemos decir que un maestro, quizás un líder, un pastor incluso podría ser, ¿no? Es un maestro de la ley, ¿no? Y que dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero esta persona tenía cierto interés. Jesús lo sabía, porque Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Entonces él veía el corazón y decía, esta persona quiere cosas materiales, me sigue por interés. Y así hay muchos cristianos que siguen a Jesús por interés, ¿no? Hay muchos cristianos que siguen a Jesús por interés. Y en este caso, pues, incluso un pastor, un maestro, que seguía a Jesús por interés. Jesús se da cuenta y dice, mira, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Entonces esto lo dice porque él se dio cuenta que este hombre, este líder, tenía intereses, ¿no? No lo seguía por amor a Jesús, sino seguía por amor a las cosas materiales. Como ahora quizás hay muchos líderes que hacen la obra no por amor a la obra, sino por amor a las cosas materiales, ¿no? Porque quizás tienen algún beneficio, ¿no?, material de todo esto. Y hay muchos líderes, quizás no puedo afirmarlos si serán muchos, pocos, pero hay líderes que siguen a Jesús por interés o por amor a las riquezas materiales, ¿no? Que yo lo atienda, ¿no? Eso es lo que le está diciendo básicamente, ¿no? Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. A veces ponemos excusas, ¿no? Jesús, déjame, yo voy a seguir a Jesús, pero primero voy a acabar mi carrera. O yo voy a seguir a Jesús, pero primero quiero casarme. O primero quiero que mi hijo termine en la universidad. O primero quiero comprar la casa. O primero se ponen o nos ponemos muchos obstáculos o muchas condiciones para seguir a Jesús, ¿no? Que pueden ser buenas condiciones, ¿no? Buenos objetivos. Pero nada es más importante que seguir a Jesús. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos poner fechas, podemos poner plazos, pero tenemos que entender que al hacer eso estamos dejando a Jesús, a Dios, lo estamos dejando en segundo lugar. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y si nosotros decimos a Jesús, permíteme primero que nazca mi hijo, primero quiero que comprar la casa o el carro, entonces estamos dejando a Jesús en segundo lugar. Y eso no es lo que Jesús quiere. Jesús calmaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Miren, sus discípulos estaban en la barca, y acá hay dos cosas que hay que resaltar. Primero, que Jesús estaba descansando plácidamente en una barca que estaba casi en su fatiga, y él físicamente estaba muy cansado, así que estaba descansando ahí en la barca. Lo que llama la atención es que los discípulos pensaban que se estaban muriendo cuando Jesús estaba descansando plácidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ambas personas, los discípulos y Jesús, estaban en el mismo contexto, estaban en la misma situación, pero sin embargo vivían cosas diferentes? Uno tenía una perspectiva desde el punto de vista de Dios, lleno de tranquilidad, confianza y paz, y los otros discípulos que tenían el mismo contexto, el mismo entorno, la misma circunstancia, ellos estaban muriendo. ¿Se dan cuenta cómo la perspectiva de cómo miramos las cosas cambia la situación? La misma situación que para alguien puede ser crítica, grave, mortal, para otro puede ser algo sencillo, simple, que no merece su atención. Depende con qué ojos vemos el problema. Y para poder tener la calma, la paz y la tranquilidad, tenemos que verlo con los ojos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña primeramente este milagro de Jesús. Pero también nos habla de que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Porque hasta ese momento
ellos habían visto que Jesús hacía milagros con las personas, que sanaba, que libraba endemoniados y tantas cosas, pero trabajando sobre las personas. Pero ahora estaban viendo que no solamente era los demonios que estaban en las personas, las enfermedades, sino que también era la misma naturaleza se sometía al poder de Dios, porque él decía: cálmate tempestad, y la tempestad se calmaba. Viento, deja de soplar, y el viento dejaba de soplar. O sea, toda la creación se sometía al poder de Dios. Algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso. Esto es lo que nos está enseñando estos versículos. Vamos ya al último milagro de Jesús, que nos habla de los endemoniados gadarenos. Gadar, pues, es una región que estaba, una de las tribus que estaba al otro lado del Jordán, ¿no? Recordemos que habían 12 tribus de Israel, de las cuales solamente 9 tribus y media, ¿sí? No, a ver, 12 quedaron, sí, 9 tribus y media lograron cruzar, y 2 tribus y media se quedaron, ¿no? Si no me equivoco, fue la tribu de Rubén, la tribu de Gad, ¿no? Y la media tribu de Manasés, que se quedaron al otro lado de Jordán. Entonces, Gad era una de las tribus que estaban al otro lado del Jordán, que no lograron cruzar el Jordán. Y otra cosa que tenemos que recordar es que los cerdos, todavía no leo este milagro, pero recordemos que los cerdos eran una de los animales que estaba prohibido comer para los judíos. Era pecado para los judíos comer cerdo. Vamos a leer, con este contexto, vamos a leer ahora este milagro. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Acá hay varias enseñanzas, hermanos, pero ya quiero ir terminando. Primeramente recordemos que estos endemoniados eran personas que ya antes habían sido tratados de ser dominados por la población, pero no habían podido. Eran personas que habían sido encadenados, habían sido amarrados con grillos, ¿no? Vivían en cementerio, en los sepulcros, no vivían en las calles como vagos, vagabundos, no, eran endemoniados y eran personas muy fuertes, tanto así que podían con sus fuerzas romper las cadenas, romper los grillos, ¿no? La gente le tenía miedo, la gente vivía seguramente atemorizado, porque estas personas dice que daban feroces gritos, feroces en gran manera, no eran cualquier cosa, ¿no? Y vivían en los sepulcros, ¿no? Ahí donde están los demonios, seguramente, ¿no? Y bueno, lo otro que llama la atención es que ellos reconocieron a Jesús, vieron y ellos se acercaron a Jesús. No es que Jesús los haya correteado a ellos, sino que ellos se acercaron y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Porque los demonios saben que Jesús vendrá y va a echar a todos los demonios, a todos los ángeles caídos, los va a echar al infierno. Eso ya está decretado y eso va a ser así. Eso va a ser así, y los demonios lo saben. Entonces ellos dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces ellos pidieron, rogaron, suplicaron
¿no? Hasta los demonios se sometían a la autoridad de Jesús. Toda autoridad espiritual se sometía a la autoridad de Jesús, ¿no? Y ellos suplicaron, pues sabían quién era Jesús, sabían del poder que tenía, sabían de su majestad, de su poderío, y le suplicaron que les permitiera entrar a los cerdos. Y Jesús les dijo, id. Y ellos salieron, y eran muchos, eran grandes cantidades de demonios que estaban metidos en esas personas, en esos 12 endemoniados gadarenos. Y salieron, se metieron a ese hato numeroso de cerdos, y los cerdos cayeron, se lanzaron por un acantilado, ¿no? Obviamente murieron todos los cerdos, ¿no? Pero acá lo que llama bastante la atención, miren, Jesús había hecho un gran milagro al poder librar a esa población de esos endemoniados que los atormentaban todos los días, y también en cierta forma los libera de ese pecado que ellos estaban cometiendo al criar cerdos, ¿no? Era malo criar cerdos para los judíos, sí, ¿no? Pero probablemente ellos también consumían la carne de cerdo, pero también lo comercializaban. Entonces eso estaba prohibido para los judíos. Entonces estaban en falta delante de Dios. Y ellos, en lugar de agradecerle a Jesús por haberle librado de los endemoniados y haberle librado de ese pecado de los cerdos, en lugar de agradecerle a Jesús, ¿qué le dicen? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Echaron fuera a Jesús. O sea, ellos preferían seguir con el pecado, preferían seguir con los demonios. Es increíble, pero hay muchos de ustedes. Shalom, Ubrajá, paz y bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.